Profesor, hoy hablaremos sobre los temas que hemos con usted durante el primer periodo, tanto de ética como de religión. Hoy hablaremos sobre dando la entrada primero al tema de ética, que fue una película que usted que nos documentó, nos informó sobre, que trata sobre Hitler, que es de Netflix, que se llama Ha vuelto. Trata sobre ciertos temas que tienen que ver con la actualidad de Alemania y con lo que tenía que ver casi en 1945 o por desgracia a principios de la Primera Guerra Mundial en 1939, donde Hitler apenas estaba floreciendo para tomar la Alemania y convertirla en lo que llegó a ser en la Segunda Guerra. Entonces tocaremos en este momento los argumentos fascismos, que eso fue una ideología que surgió en Italia en 1923 por Mussolini, que prácticamente fue el partido, por eso el partido fue nazi, ¿no? Pero sus argumentos, ideologías fueron fascistas, que fue un sentimiento de crisis abrumadora que no se pudo superar, que no se puede superar con soluciones tradicionales. Por eso así, tanto la creencia de que el grupo al que uno pertenece es una víctima, un sentimiento que justifica cualquier actuación sin límites legales o morales contra sus enemigos, tanto internos como externos. Eso nos permite saber cómo Hitler logró hacer que Alemania llegara a ser casi una potencia. Porque viéndolo desde otro punto, con lo que Hitler hizo con sus argumentos, como lo dicen incluso en la película, un político tiene que ser capaz de tomar, este, por decirlo así, un discurso y convertirlo en una bomba atómica, queriendo decir que tiene que saber cómo que impacte en el pueblo, que llegue a sus sentidos. Eso que quiere decir en sí en la película, que Hitler hizo que Alemania, después de la Primera Guerra, después de que quedó devastado, hizo que volviera casi a ser una potencia, subió la economía, aunque pues los únicos que sufrían, lógico, eran los que protegían a los judíos y lógicamente los judíos. Luego tocaremos el sistema de gobierno. Haciendo la comparación del sistema de gobierno, lo que pasó fue que en el 2015 lo que Hitler vio que todo lo que supuestamente le había dejado como fundamento, ninguno lo tomó lógico porque estaría mal. Lógico volver a repetir los campos de concentración. En fin, eso. Lo que en sí lo que Hitler vio en sí vio que no una Alemania como él la planeaba a futuro. Planeaba ver una Alemania, por decirlo así, dominante, ser una potencia, que todos sus dirigentes fueran así como fueran una gran Alemania nazis que él planeó, pero en sí no. Y también lo que Hitler puede ver que lo que hacen el gobierno de Alemania en ese tiempo no es muy bien, o sea, por decirlo así, la economía no está muy bien. Lo que nos dijo el profesor que contratan, algunas empresas contratan a otras empresas para que tengan empleados y si la empresa decide como cancelar el contrato con esa empresa, no se puede. Mostrar mucho el desempleo. En Alemania mostraba mucho también, o sea, no mostraba casi como violencia, pero también mostraba como algunas personas siguen teniendo el pensamiento de Hitler. Luego veremos a la Alemania que vio nacer al Hitler o al Führer, por decirlo así. Para comenzar, resulta ser indescriptible, por decirlo así, indagar un poco sobre el contexto histórico en el que aparece la figura del Führer, es decir, los acontecimientos que desencadenaron al llegado Adolfo Hitler. Aunque en la película tratamos de ver en sí lo que sucede frente a la figura de Hitler, parece que está estancada y establece paralelismo entre las dos épocas. La influencia es lo que hace Hitler, trata de volver a ser la Alemania que él soñó antes de suicidarse en 1945, volver a ser que fuera lo que era antes. Por decirlo así, la influencia de Hitler en la historia de Alemania se desarrolló a lo largo del periodo entre guerras, que abarca desde la primavera de 1918 hasta 1939, cuando ya estaba en inicios de la Segunda Guerra. Por decirlo así, sí fue como que nos muestran que, por decirlo así, aunque uno lo viera, Hitler hizo un gran cambio en Alemania de la Segunda Guerra, como ya lo había dicho. Luego iremos con el contexto sociopolítico, que en sí es que la Alemania actual es una democracia parlamentaria, no como Hitler en la película, por decirlo así, no lo vio pintado, que era tipo algo
algo por decirlo así que no fue como él planeó. Era parlamentario diferencial a la república de que consideraba Hitler en esos tiempos, que era la república, por decirlo así. Buenos días, profesor. Como mi compañera anteriormente lo dijo, yo voy a explicar los últimos dos temas, que son el suicidio y las drogas. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencional. Esto por lo general es una consecuencia de un sufrimiento psicológico o desesperación. Esto ocurre en las circunstancias de que la persona, por lo menos digamos, tenga alguna dificultad financiera o tenga problemas en las relaciones interpersonales, o si no la soledad o el acoso. Esto algunas personas lo hacen porque pues piensan de que así se van a librar de los problemas, piensan de que así no van a, así ya las personas dejarán de, por lo menos por la parte del acoso, así las personas la dejarán de acosar, ya no tendrá soledad, en otro lugar se sentirá mejor. Y pues eso es lo que significa el suicidio. También esto es también un daño psicológico que para muchos se ocasiona porque la soledad y las dificultades financieras ocasionan un estrés el cual hace que la persona llegue a la locura. ¿Qué son las drogas? Las drogas son aquellas sustancias las cuales ocasionan una reacción anormal sobre el sistema nervioso central. Estas drogas, tanto como la cocaína, la marihuana, el popper, etc., ocasionan trastornos en dichas personas. Estas drogas tienen un efecto, se puede decir que es secundario, que hace que estas personas en ocasiones tengan sus trastornos de personalidad o tengan algunas dificultades en su sistema. Una de esos trastornos es el trastorno psicológico, que es ocasionado que cuando el consumidor ya siente esa necesidad de consumir cualquier tipo de droga para conseguir un placer efectivo o evitar ciertos malestares, que es cuando ya la persona mantiene con su ansiedad de tengo que, digamos que por lo menos con la marihuana, tengo que conseguir la marihuana y buscan cualquier forma de tener esa marihuana ahí a la mano. En la parte física es cuando ya después de haber pasado el psicológico viene ya los problemas en el organismo, que es lo que ocurre, que el organismo del consumidor siente esa necesidad y esa necesidad de consumir la droga y así el organismo pueda funcionar con normalidad. O sea, esto ocasiona de que por lo menos con las, digamos así, con la marihuana ocasiona mucho daño en el pulmón y en los órganos. Y en algunas ocasiones ocasiona de que la persona, por lo menos las personas que lo mastican, ocasiona de que sus dientes se pudran. Entonces creo que para que, digamos, en la parte de los organismos la persona tenga ese control y sus órganos no comiencen a fallar, siente la necesidad de siempre tener la droga ahí a mano. En la tolerancia es cuando ya el consumidor se convierte en un adicto y comienza a necesitar ya de más grandes cantidades para poder sentir ese placer de las drogas. Y hasta aquí es todo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Arango y vengo a explicarle los temas de ética que son El sentido de la vida y La lógica de la dificultad, que son dos libros escritos por Estancio Zuleta. En el sentido de la vida, nos da a entender que el hombre siempre va a vivir en socialización con demás seres humanos, ya que el hombre tiene su poder de conocimiento y que su capacidad de pensar lo lleva a eso, ya que a toda hora está pensando en un futuro, en un pasado, y él no puede vivir sin eso, ya que eso es lo que lo mantiene adelante. Él también nos da a entender que la capacidad del humano en socializar no se puede pensar que es como un animal y que el animal tiene el poder del humano, ya que en el animal él tiene sus poderes, es que pensar en sobrevivir y sus poderes
y sus instintos lo llevan a eso, a sobrevivir. En cambio, en el humano, nosotros pensamos en sobrevivir, pero en manera diferente. En el sentido de que el humano siempre va a socializar, socializar y socializar. Eso es lo que nos lleva a ser humanos. Esa es la diferencia entre el pensamiento humano y el pensamiento animal. En cambio, en el elogio de la dificultad, nos da a entender que el humano siempre va a pensar en su vida fácil. Él va a ser egoísta y va a pensar en su vida fácil, ya que el humano siempre está lleno de dificultad para salir a imagen de los demás humanos, porque él siempre va a estar con el egoísmo, va a estar en guerra, va a tener barreras y toda hora va a pensar que todo es malo. Entonces el humano siempre va a estar en odio y va a estar en egoísmo con las demás personas, ya que está en nuestra naturaleza. Y vuelvo y repito, siempre vamos a estar llenos de guerras, sin respeto, odio e intolerancia, porque eso es lo que nos hace tener como un título de culpables y facilistas. Eso es lo que nos da a entender Stancio Zuleta basado en sus argumentos. A continuación, mi compañero Haide va a explicar los dos últimos temas.